Agárrese porque luego me aloco. Sonido Famoso es uno de los sonidos más populares en Puebla, el cual tiene muchísimos seguidores. Siempre seré puro famoso a la verga, compa. Pesa y le pese. Lo que más nos preocupa pues son los chavos, ¿no? Pero siempre, oye, esta canción me gustó y la practica, se mete a bañar y la está escuchando y... Dicen por ahí, si te vas a Estados Unidos, más adelante nos gusta esta pregunta. Dice el público que tú no trabajas con Sonido Fantasma. Y te lo digo así sinceramente, a veces nos tratan de poner el pie con los promotores, con el mismo público, de no lo apoyen, no lo metan en ese cartel. Lo que sí a veces no puedo respetar, cómo se comporta uno como ser humano, ¿no? Yo apenas me pasó en un baile muy grande en Pachuca, ya teníamos anticipo y todo y estábamos programados y de la nada... Sé manejar el tráiler. ¿Neta? Sí, sí. ¿Quieren comprobarlo? No manches, mi Jaime, yo sí con la bicicleta me estrello, imagínate tú con esta cosa. Para que pues nos diga qué está aquí. Sí, cómo me encanta ese. A pesar de todo, tú me querías. Vean hasta dónde se vino en esta ocasión Richard TV. Nos venimos a visitar a un gran personaje del movimiento sonidero porque en esta ocasión vamos a platicar con Jaime Guzmán, Sonido Famoso, y en esta ocasión vamos a preguntarle muchas cosas. Fíjense nada más, vamos a preguntarle la principal que muchos están preguntando: ¿es verdad que se va a la Unión Americana? ¿Cuál es la rivalidad con Sonido Fantasma? ¿Por qué no tocas con Sonido Fantasma? Ustedes quieren saberlo, así que acompáñenos y vayamos a disfrutar esta gran entrevista. ¿Qué tal, mi Jaime? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, mis amigos? Mi hermano, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su casa. Nos llegaron de sorpresa. Mi Jaime, pues, fíjate que pues las cámaras de Richard TV siempre llevándoles la noticia al mundo sonidero. Dicen por ahí, si te vas a Estados Unidos, más adelante nos gusta esta pregunta porque el público quiere saber todo eso, mi Jaime. Claro que sí, ahorita les vamos a dar toda la información de qué día ya estamos preparando nuestras maletas para cruzar el desierto, ¿eh? Ya estuvimos practicando, corriendo aquí en las calles para aguantar la cruzada. Pues así es como estamos llegando para el público de Richard TV, viendo y visitando que se está preparando tu bodega donde tú guardas todo tu equipo de audio. Hay un espacio, se dan el momento para darle servicio a lo que es iluminación, video, planta de luz. Ahorita se están arreglando algunas cosas por parte del herrero, lo que es la caja de el tráiler, las unidades igual se les da su servicio, planta de luz. Todo está en constante servicio para que se pueda dar el espectáculo como se debe. Mi Jaime, tú eres un sonido que empezó desde hasta abajo, eres un sonido que viene como todos los sonidos, trabajando de esfuerzo. Toda esta producción que han visto ustedes muchas veces no fue de 8 a la mañana. Tú eres un sonido que ha trabajado día con día para conseguir el éxito. Sí, como todo, yo creo se reciben críticas buenas, malas. De aquellas críticas dicen que todo llegó así de la nada, pero pues no fue así, ¿no? Desde años atrás mi papá tuvo su sonido, fue un pequeño intermedio, un sonido intermedio, y ahí estuve de encargado con él. Me encargaba de las luces, audio, prácticamente de todo. Él tenía otras labores. Después emigré aquí a la ciudad de Puebla y empezamos con el proyecto. Como te mencionaba hace rato, todo se fue planeando con mucho tiempo atrás. Un año y medio antes de estrenar la producción ya teníamos el tráiler, la caja. Después empezamos a comprar las cosas y empezamos a guardar ahí todo. Y ahorita ya, gracias a Dios, ya tenemos una producción buena para ofrecer un buen trabajo al público. Se podría decir que para empezar a entrar también a los carteles donde tú sabes que es llegar con todo, ¿no? Con todas las ganas, presentar un buen espectáculo. Yo creo que en la actualidad ya se cuenta con un equipo de esa magnitud gracias al apoyo de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, de mi esposa y pues de todos los que colaboran aquí en la empresa de Sonido Famoso. Sonido Famoso es uno de los sonidos más populares en Puebla, el cual tiene muchísimos seguidores. Ustedes van a ver en las escenas que mucha gente corea sus gritos, que muchas personas son parte de este equipo. Sonido Famoso Puebla, para todos tus amigos que nos ven en otros lugares, ¿qué tan importante es? ¿Qué sonido es tan fuerte en popularidad como tú lo notas?
Para mí yo creo que los tiempos van cambiando, yo creo que los sonidos que ya tienen una historia, un renombre, pues siempre serán, ¿no? En Puebla el sonido Master, Don Armando, Sonido Fantasma, entre muchos otros. Y de la nueva escuela pues tenemos a un gran amigo que es Omar Fania 97, que anda con todo en todos los lugares, seguido tocamos con él. Fíjate, todos tenemos alguien que pues nos motivó a realizar nuestro trabajo. Sonido Famoso, ¿quién fue tu motivación para ser sonidero? De primera instancia, cuando mi papá regresó de los Estados Unidos, él empezó con la idea de hacer su sonido. Al inicio se me hacía como, pues sus bocinas, esto, el otro, ¿no? Pero un día de la nada regresan mis papás de un baile y me regalaron un cassette, pues era de Sonido Fantasma, y de ahí me enamoró su trabajo, me enamoré de cómo una persona manda los saludos en las cumbias, los samplers, que en ese tiempo era el fantasmazo, no, quedé enamorado y dije, yo quiero ser un día como él, ¿no? Y después escuché a La Changa, después escuché a Master, dije, no, pues quiero algo así, y al inicio me basaba mucho en ellos, que para mí ellos son mis ídolos, pero después la misma gente te orilla a ir buscando lo tuyo, ir buscando tu estilo, como le llaman, y hemos ido trabajando un poco para que ya tengamos nuestra propia esencia, ¿no? Fíjense, todo esto que nos está platicando es lo que se vive en el movimiento sonidero, ya que ustedes en Puebla son los sonidos más grandes, o así lo vemos nosotros, muchos de la Ciudad de México. Las producciones de ustedes, de los sonidos, principalmente el Sonido Famoso, son producciones más grandes que inclusive están a veces superando a los de la Ciudad de México. Yo creo que se da por la cuestión de que aquí en Puebla hay un poquito más de permisos, quiero pensar, para hacer eventos de una magnitud mayor. He notado que en la CDMX es más salones, lugares más reducidos, y aunque los compañeros yo creo quieran hacer una inversión aún mayor, pues no les serviría tanto porque no lo pueden usar ahí, ¿no? A lo mejor cuando salen fueras aquí a Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, podrían usarlo, ¿no? Pero yo creo que ya no se vuelve algo redituable, ¿no? Y en el caso de aquí de los poblanos, pues como andamos en muchos lugares abiertos, se presta para montar una producción pues bastante grande, ¿no? Entonces yo creo que es la única diferencia, porque de ahí en fuera yo creo que todos con el equipo que tengan su trabajo siempre lo destacan, lo hacen bien, ¿no? Mi hermano trabajando. Pitufín. Señor Pitufín, ¿cómo estamos? El Batman. Bien, aquí chambeándole, aquí chingándole con el buen Jaime, puro famoso. Carga los bafles, aparte soldas, sí. aparte haces de comer, todo. Todo, aquí guiso, aquí lavo, aquí plancho, aquí me hago de todo, ¿no? No, pero es un placer trabajar con el buen Jaime. Yo soy muy sonidero desde hace años. ¿A quién seguías antes? ¿A quién seguías antes, Sara? Yo siempre seguía a sonidos samurái. Siempre fui samurái desde hace años. Empezó en San Baltasar, pero desgraciadamente pues ya no está. Escuché unas canciones de Jaime cuando empezó. Me gustó mucho su huepa y desde ahí pues, empecé a jalar mucho con él y me gustó su estilo. Más que nada su sencillez es lo que me llamó más la atención. Te enamoro. Pues casi, porque cada vez que estamos en un baile, pues le grito, te amo, ¿no, Jaime? Te quiero, ¿no? Sí, como ser humano, como persona, sí es muy sencillo, muy amable. Es uno igual que todos nosotros. Es un orgullo trabajar con el señor Jaime. Gracias, hermano. Y siempre seré puro famoso a la verga, compa. Ahí está. Y le pese. Ustedes, para el público, ellos son el staff técnico, pero aquí en Puebla se conoce que tienen otro nombre ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de aquí, mi hermano? Los Chocopoderosos. Los Chocopoderosos. Nada más díganos su nombre mientras. Yo soy Said. Fernando. Miren, este viene de Estados Unidos. Se los trajo importados con ojo de color y todo, ¿no? Aparece en la cámara, a ver nada más. ¿De qué parte de Washington eres? Del centro. Bien, él se cubre el cabello y él también viene de allá. Vean los cabellos americanos, el cabello rubio, ¿verdad? Sí, no. Me dicen pibe. Qué bien habla el español, mi pibe, hasta argentino. Daniel. Daniel, acabas de despertar, ¿verdad? Sí, algo. Rodrigo. Luis. Oye, te aplastó el almohado. Mira el almohadazo, ¿verdad? Sí. Ahí está, pues el staff técnico de Sonido Famoso. Estamos preguntándole a Famoso, y quiero que nos sean bien honestos. Hay videos en los cuales él les regala cosas, les da cosas. Muchos por ahí dicen que se las da y se las quita nada más para el video. La neta, ¿cómo es Jaime Guzmán con ustedes? No, pues siempre trata de traernos a todos con algo que se vea que somos de Sonido Famoso. Tratar de venir uniformados, siempre estar así uniformados. Siempre nos da playeras, chamarras, gorras. Sí, no, pero nunca nos quita nada. Eso sí. ¿Y cómo es como patrón? ¿Es una persona exigente? ¿Es una persona que pues no les exige? ¿Cómo es? Pues como
como todo, ¿no? Sí, exigente para que el trabajo salga bien. Como patrón y como persona, pues es una persona muy buena onda. ¿Les da vacaciones o no, la neta? Sí, siempre, siempre. Quiero ser de Descanso, horas de descanso. Sí. Y no les pregunto de comer, porque yo creo que aquí está el reflejo, ¿verdad? Sí, pues sí. Sí, a pesar del trabajo que hemos realizado en cualquier momento, pues sí, siempre nos da un momento de buena comida y más que nada pasar rato con nosotros al momento de comer. Y ahorita, ¿qué están haciendo? Estamos viendo que están o desarmando o armando, descomponiendo, componiendo la luz. Componiendo y descomponiendo. Pues te agradezco mucho. Ahorita a ver si traemos unos regalitos para ustedes, porque pues de verdad ustedes se la rifan y súper chido. Y pues gracias, mis hermanos, gracias por ese espacio y vamos a seguir continuando porque vamos a cobrarle a Jaime. Venga, vamos. Eres tú lo que más quiero. Eres tú lo que más. Sé manejar el tráiler. ¿Neta? Sí, sí. No te creo. ¿Quieren comprobarla? A ver, vamos a ahorita comprobarla, lo, neta. lo manejamos. Amor, ¿puedes decirle a Fer que te preste la llave? Ahí está, en exclusiva, nos va a enseñar cómo maneja esta bestia, porque no manches, mi Jaime, yo si con la bicicleta me estrello, imagínate tú con esta cosa. Todo empezó desde niño. Yo tengo uso de razón, mis papás me enseñaron a trabajar, mis papás son comerciantes. Desde quinto de primaria yo aprendí a manejar una camioneta por necesidad del trabajo de mis papás. Ellos repartían material y necesitaban choferes. Entonces un día de la nada mi papá me dijo que quería ir a ver a un camión que estaban cargando de arena y fui con él. Me enseñó a manejar, pero como yo estaba chiquito no alcanzaba a ver. Entonces me puso una almohada y me dijo, te voy a enseñar a manejar. Y aprendí muy rápido, se me facilitó. Y desde quinto y sexto de primaria fui chofer de mis papás para repartir material. En primero de secundaria ya empecé a cargar el cemento, a cargar arena, tabique y a repartirlo, ¿no? Cuando emigré acá tuve varios trabajos también, siempre me ha gustado estar trabajando. Para que pues nos diga qué está haciendo aquí. Pues este es un tractocamión, es un Freightliner, tiene un motor N14 y unas mancuernas de 42,000 libras. Para arrancarlo y todo, pues es como cualquier carro, tiene su embrague, su freno, su acelerador. Es una caja de 10 velocidades y pues lo arranca uno como cualquier carro, nada más que a diferencia de un carro normal, un carro de este tipo que tiene frenos de aire, tiene uno que esperar a que se llene de aire el tanque para que pueda uno usarlo para frenar, para las bolsas de aire de la caja subirlas, etcétera. Pues aquí también es donde viajan los chavos, por ejemplo, y luego andan aquí los arriba, abajo, en el camarote de allá atrás. Es el ruido del... Ese, perdón. Sí. Ese, cómo me encanta ese. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le prometan nada. Pues ahora sí. Ahora sí, ya está listo. Vámonos. Nada más vamos a dar una pequeña vueltecita, Agárrese porque luego me aloco. Ok. Te la sabes, te la sabes. Qué bueno saber que pues eres un sonido que sabe hacer mucho en el sonido, literal. ¿El ser sonidero para ti es todo? ¿Es el amor muy grande por ser sonidero? Sí, es que aquí compartes muchas cosas como pues con los chavos, la convivencia con tu público, el hecho de manipular luces, pantallas, este tipo de máquinas, se vuelve una pasión, ¿no? Y a pesar de que es un trabajo pesado, riesgoso, y a mí me llena mucho. Si me volvieran a dar a elegir en qué quisiera ser de grande, pues sería también sonidero. ¿Por ahí sale el tráiler por esa calle? Podemos salir por acá o por allá atrás. Por lo regular atrás se atora, como lo notaron ahorita, se atora por el lodo, pues la lluvia, pero cuando es así ya salimos por acá al frente, le pedimos permiso a los vecinos y ya podemos salir por acá al frente. Perfecto.
sé que tu esposa es parte fundamental de Sonido Famoso. Sí, siempre hemos trabajado en equipo. Como ustedes lo notaron hace rato, cuando yo no puedo, ella va y se adelanta a los compromisos y es lo mismo, ella o yo somos lo mismo, ¿no? Yo la respaldo, ella me respalda y andamos dándole duro. Decidimos hacer nuestra vida juntos y los proyectos pues así también van de la mano. Y las frases, no me digas que también las hagas con tu esposa. Puro pa' adelante, nunca pa' atrás. Sonido Famoso ya va a tocar. Familia poderosa ya va a gritar. ¡Huepa! Un día se despertó y me dijo, oye, se me vino esta frase a la mente. No es cierto, no, yo le comento a ella, mira, ¿cómo escuchas esto? ¿Cómo escuchas lo otro? Y puro para adelante, que ya tiene mucho tiempo. Se lo comenté y me dijo, suena bien, ahora dale tono, ¿no? El enfoque que quieres. De los pocos sonidos que se sube a un escenario, pone su templete y regala cosas. ¿Por qué lo haces así? Todo empezó porque cuando estaba yo iniciando, quería que ciertas personas anduvieran trayendo su playera de famoso en los lugares reconocidos, se podría decir, o los medios publicitarios no venden cualquier playera de cualquier sonido, ¿no? Entonces voy a aventarla, si el que la agarre pues bien y el que no, ya ni modo. Posteriormente empecé a trabajar con equipo, tenía yo un escenario y dije, pues para que haya más diversificación de la mercancía que voy a aventar, me subo al escenario y las aviento, y así fue como empezó. Entonces fue como el motivo de regalarle algo a la gente, ¿no? Muchos me han criticado que los compro de esa manera, que no sé, es nada más por interés, pero no, es un gusto que yo tengo por regalarle a mi público algo. Anunciaste que Sonido Famoso visitará por primera vez la Unión Americana. Platícanos, ¿cómo está la cuestión ahí, mi famoso? Pues hace rato bromeábamos de que ya nos íbamos a ir para el desierto y todo eso. Ya en la actualidad, tomándolo de forma seria, pues es un gran logro para mí poder ir a los Estados Unidos, porque sé que hay mucha gente que quisiera vivir un poquito de nuestra cultura sonidera como en México. Hay muchos hermanos paisanos que se fueron hace 15, 20 o más años, ¿no? Ya algunos tienen sus familias allá y no han podido regresar a su tierra, y para nosotros es un gusto. Yo sé que muchos han pasado por muchísimas cosas malas al cruzar a los Estados Unidos, y lo sé por experiencia propia. Mis papás, cuando yo era niño, me dejaron con mi abuelita y mi hermanita porque ellos tuvieron que emigrar para buscar una mejor situación económica. Vamos a ir, primeramente Dios. Iniciamos el 14 de octubre la primera fecha y pues se da con una visa de trabajo. Tratamos de que sean las cosas lo mejor posible. Hace ya 2 años tuvimos la propuesta y a lo mejor era con otro tipo de visa. No quisimos arriesgarnos a hacer de esa manera las cosas, pero como decimos, a veces los tiempos de Dios son perfectos, y ahorita nos otorgaron la visa de trabajo y vamos a ir a hacerlo con muchísimo gusto para darles un poquito de los bailes sonideros de México a mi gente de Estados Unidos. Por eso nuestro tour lo llamamos Recordando Mi Tierra, para que ellos se sientan otra vez como en casa, ¿no? Ver a un sonidero que se desempeña aquí y llevar su trabajo allá. Vamos a llevar playeras, gorras, chamarras, y así como voy a llevar cosas de aquí para allá, de allá para acá, a ver qué me encuentro, unos Nike, a ver qué me traigo. Intercambio. Y voy a traer para acá para mi gente de México y los voy a aventar. Y, o sea, tengo muchos planes. Quiero tratar de hacer algo distinto, darle más tiempo a la gente de allá, convivir más con la gente de allá, irlos a visitar a sus locales. Muchos trabajan en restaurantes, quiero ir a verlos, saludarlos, y pues estoy muy emocionado de poder cumplir un sueño. Creo que de los sonideros, y se siente bonito, ¿no? Que tu trabajo sea reconocido en otros lados, de llevar un poquito de cariño de México para allá. Estamos con muchísimo gusto, con muchísimas ganas de que nos las pasemos bien todos. Pues ahí está, vean nada más lo que estamos saboreando nuestro amigo Jaime Guzmán. Esta noche a la manera del más poderoso, famoso Michi Michi, puro famoso a la verga. Y fíjate, mi Jaime, Richard TV siempre está platicando con el público, estamos leyendo muchos comentarios. Me gustaría preguntar directamente, ya que sabemos que Jaime Guzmán no tiene rivalidad o tiene alguna rivalidad con algún sonidero. Pues yo en específico con ningún compañero me he clavado a tener algo en contra
respeto el trabajo de todos. Sí hay compañeros de trabajo que a veces pues nos tiran algo, no les caemos, no les parece nuestro modo de trabajar, no sé cuál sea la razón. Y en cierto modo es molesto a veces, pero después piensa uno ya como para qué seguirle. Y te lo digo así sinceramente, a veces nos tratan de poner el pie con los promotores, con el mismo público, de no lo apoyen, no lo metan en ese cartel. Apenas me pasó en un baile muy grande en Pachuca, ya teníamos anticipo y todo y estábamos programados y de la nada nos sacaron, ¿no? No sé cuál haya sido el motivo, pero nosotros nos hemos enfocado a nosotros a trabajar todo a su tiempo y va a llegar el momento en el que entremos a grandes plazas, tenemos contratos ya para grandes plazas y hemos tratado de que sea de esa manera, de que nos llamen y nos valoren por nuestro trabajo y no por una amistad o relación dicen mis chavos, por estarle haciendo la barba a alguien, ¿no? Okay. La verdad, siempre buscamos que nuestro trabajo sea el que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Dice el público que tú no trabajas con sonido fantasma. Yo con quien sea trabajo, con todos. O sea, te puedo mencionar, no voy a competir de quién lleva más, quién lleva menos, soy mejor o no, sino a mostrar mi trabajo nada más. Y me ha tocado lugares donde nos han puesto con sonidos, rentan equipo de audio, rentan audio, iluminación, video, y yo no, yo con lo mío. Desde el momento que yo decidí dejar de rentar, desde ese momento dije, con lo que yo tenga, al lugar que tenga que ir, siempre con lo mío. Y yo respeto el trabajo de don César, lo respeto mucho, ¿no? El de él y el de todos mis compañeros de trabajo. Lo que sí a veces no puedo respetar, ya a lo mejor fuera del ámbito sonidero, cómo se comporta uno como ser humano, ¿no? Yo nunca le he puesto el pie a nadie, siempre he tratado de ser muy recto con mi trabajo, de que quien tenga que sobresalir, que sobresalga, y el que no, pues es porque simplemente no quiere, ¿no? Pues está público para todos aquellos que nos estaban preguntando, siempre Richard TV llevándole pues todo lo que es la información del mundo sonido. Mi Jaime, de verdad yo te agradezco mucho por abrirnos las puertas de tu hogar, las puertas de todo lo que se hace, y de verdad te agradezco mucho. Algo más, mi buen Jaime, dinos. No, yo pues nada más quiero agradecerles a todos, quiero invitar a mi esposa a la entrevista. Quiero agradecer a todo el medio sonidero que nos ha apoyado y a los que pues todavía no escuchan nuestro trabajo o están por escucharlos, que nos den la oportunidad de entrar un poquito en su oído, en su corazón. Yo estoy dispuesto a complacerlos, de verdad. Hemos estado invirtiendo en música, no es nada barato, pero lo estoy haciendo para poder en algún momento complacerles su oído a la gente más exigente, ¿verdad? Muchas gracias, aunque a veces no lo hace el público, pero créanme que le dedica mucho tiempo a las redes sociales. A lo mejor no puede tener el tiempo de contestarle uno por uno, pero siempre, oye, esta canción me gustó y la practica, se mete a bañar y la está escuchando. Y también a todas las personas que nos mandan muy buenas vibras, hemos recibido muy buena respuesta. Estamos muy emocionados por nueva etapa que empieza en el proyecto. Y muchas gracias. Llevamos muchas sorpresas. Estamos trabajando mucho para poder llevar un poquito de México allá con todos ustedes. Y va a ser un gran honor que poder compartir esa gira con todos ustedes. Y pues muchas gracias de antemano, Richard. Gracias a todos. Como te decía, aquí tienen su casa. Y una vez más, gracias a todos por el apoyo. A mi familia, a la familia de mi esposa y a todas las redes sociales. Y felicitaciones a ti por tu trabajo. Y pues a mis compañeros de trabajo, que unamos fuerzas para que el ambiente sonidero crezca. La cabina está abierta para cualquier sonido en el momento que se requiera y pues el equipo de Famoso está para servirles en todo momento. Ustedes, mis amigos, ya saben, comenten debajo del video, comenten, suscríbanse al canal porque Richard TV siempre haciendo la diferencia. Vamos.